Hola amigos, ¿qué tal? Soy el Francesc y hoy en el canal Planeta Erra os traigo un nuevo episodio de la serie Expedientes X en busca de la verdad. El capítulo de hoy lo he titulado Llega la aviación electromagnética. En otoño de 1954, año excepcional en la historia de la ufología, la numerosa serie de flaps que se registró en Europa desplazó su epicentro de Francia a Italia. Dicho país fue protagonista de una extraordinaria oleada de avistamientos, caracterizados también por numerosos encuentros cercanos. La oleada italiana, que comenzó en septiembre, alcanzó su punto culminante entre mediados de octubre y mediados de noviembre, y determinó un creciente interés por la ufología, debido sin duda a los numerosos datos estadísticos recogidos, a los análisis de las manifestaciones y al amplio eco despertado por algunos casos. El primer avistamiento seriamente documentado se remontaba a 4 años antes, cuando el 10 de mayo de 1950 el teniente Luigi Donini vio desde el tren que lo llevaba en dirección a San Giovanni Valdarno, en la Toscana, un globo llameante en el cielo que se movía a gran velocidad. Sin embargo, los medios de comunicación no empezaron a ocuparse con interés de la casuística ufológica hasta 1954, año en el que se multiplicó y extendió el fenómeno. Uno de los casos que hay que destacar, registrado en otoño de 1954, tuvo que ver con algunas personas muy cualificadas en la detección y la clasificación de episodios aéreos. Eran las 17:45 del día 17 de septiembre. Desde la torre de control de Ciampino Oeste, en Roma, el teniente Bruno Giustiniani observó, entre los 1200 y 2000 metros de altitud, un objeto fusiforme de color rojizo, que fue avistado también por numerosos testigos en el centro de Roma. Al mismo tiempo que se unieron a Giustiniani el coronel Musco y otros técnicos, petrificados ante las extrañas evoluciones del cigarro volante en el centro de radar de Práctica di Mare, junto a Pomezia. Varios oficiales descubrieron en el cielo lo que más tarde definirían a los mandos como una especie de estrella roja. Avisados por Ciampino, los técnicos de Práctica di Mare consiguieron a las 18:49 localizar con los radares el artefacto, con lo que obtuvieron la prueba definitiva de que se trataba de un objeto sólido. La noticia del avistamiento, que duró 1 hora y 43 minutos, fue hecha pública por la agencia ANSA poco antes del amanecer, pero fue objeto de un encubrimiento casi total por parte de las autoridades militares. Solo cierto tiempo después se haría mención explícita del suceso en un documento oficial, refiriendo que varios oficiales de la aviación militar habían visto en distintas ocasiones objetos anómalos que surcaban rápidamente el cielo del litoral del mar Tirreno. Unos 20 minutos después del avistamiento de Roma, tuvo lugar otro en el aeropuerto Forlanini di Linate, en Milán. Forlanini di Linate, en Milán.
donde se encontraban para una comprobación el ingeniero Luigi Nardi, director de una firma de construcciones aeronáuticas, algunos técnicos y el periodista Manera Urualdi, piloto y experto en aviones. De improviso, este último observó un objeto volante de color rojo que surcaba el cielo manteniéndose bastante bajo sobre el horizonte. El ovni, de apariencia incandescente, fue descrito por los testigos como compuesto por dos estructuras circulares, la anterior de mayor tamaño y la otra más pequeña. Eran de un color rojo cereza y estaban unidas por un tronco de cono ligeramente más luminoso que las dos partes esféricas. Durante los 20 minutos siguientes, el objeto evolucionó en el cielo para luego desaparecer rápidamente. Los investigadores se preguntaron después si el ovni avistado podría ser el mismo que apareció poco antes en Ciempino, pero desgraciadamente faltaban los datos necesarios para valorar tal posibilidad. En efecto, en aquella época la censura militar impedía las indagaciones necesarias. Aparte de estos avistamientos, durante la noche de aquel mismo día fueron señalados también en Francia dos casos. En el primero, un cigarro luminoso surcaba el cielo de Clermont-Ferrand. En el segundo, en Senon, un ciclista protagonizó un impresionante encuentro cercano del tercer tipo. Cabe señalar que las tres localidades, Roma, Clermont-Ferrand y Senon, están situadas sobre la misma línea geodésica y constituyen una de las primeras alineaciones ortotécnicas determinadas por Aimé Michel, que desarrolló su teoría precisamente a raíz de la oleada francesa de 1954. Los numerosos avistamientos que caracterizaron la oleada italiana de 1954 fueron casi todos de notable importancia. Entre los episodios más desconcertantes se cuenta el que la noche del 18 al 19 de octubre tuvo como protagonista al representante comercial Renzo Pullina, que en el jardín de su casa en Parravicino d'Erba, en Como, se encontró cara a cara con un extraño ser de características claramente alienígenas. El humanoide, con una estatura de alrededor de 1,30 m, tenía el pecho cubierto de escamas, los ojos rasgados, la frente deprimida y una especie de máquina en lugar de piernas. Su cabeza estaba cubierta por un casco luminoso y en la mano sostenía un objeto similar a una linterna. Cuando Puccina, tras un momento de asombro, se acercó al ser diciéndole amistosamente «Marte», el humanoide se elevó alejándose con un ligero zumbido. En el lugar del avistamiento se formó una extraña mancha inodora que creció de manera desmesurada durante los 3 o 4 días siguientes, para luego desaparecer completamente. Una entidad también pequeña, alrededor de 1,40 m y de aspecto antropomorfo, fue observada bastante de cerca pocos días después, el 24 de octubre, por Ulderico Cardinali de Castiglione della Pescaia Grosseto. Repito, esta criatura fue observada el 24 de octubre por Ulderico Cardinali de Castiglione della Pescaia Grosseto. Es que, como he dicho los nombres un poco juntos, se prestaba a confusión. Hacia las 6 de la madrugada, el jornalero estaba trabajando en el pantano, cuando le llamó la atención un inexplicable zumbido. Al acercarse, vio entre las cañas una especie de enorme platillo, muy brillante,
alrededor del cual se movía un ser vestido con un traje entero entre marrón y amarillo, quien poco después volvió a subir a bordo del aparato, que con un leve zumbido se elevó a escasa altura y desapareció. Al día siguiente, el 25, fueron avistados más ovnis. 121. Repito, 121. Habéis escuchado bien. En numerosas localidades de las provincias de Macerata, Ancona y Pesaro, en la República de San Marino, en el mar Adriático. En Trieste, Forlimpopoli, Fiumicino, Civitella di Romagna, Petritoli, en Ascoli Piceno, Perugia, Forli, Spoleto, Torrita di Siena y Venavio, en Luca. Ese mismo día, varios ovnis se dejaron ver también del otro lado de las fronteras italianas, invadiendo los cielos de Viena, Budapest y Belgrado. El suceso más asombroso y del que se habló más, debido a que contó con miles de testimonios simultáneos y con hallazgos materiales de notable importancia, sigue siendo el paso de decenas de ovnis. Según los cálculos, fueron entre 20 y 30 que a primera hora de la tarde del 27 de octubre afectó a toda Florencia. O sea, entre 20 y 30 decenas de ovnis. Hacia las 15:30, los ovnis hicieron su clamorosa aparición, también sobre el estadio de fútbol de la capital toscana, interrumpiendo, por las naturales reacciones de los aficionados, de los periodistas y los futbolistas, el encuentro amistoso entre la Fiorentina Pistoiese. Los dos objetos avistados sobre el estadio eran de forma redonda y de color gris metálico brillante. Avanzaban a gran velocidad, en ocasiones zigzagueando, y tras un minuto de evoluciones aéreas se alejaron, no sin antes dejar caer una lluvia de filamentos blancos. Un episodio muy similar a este se repitió cierto tiempo después, el 14 de noviembre, en el estadio de Casaloldo, en Mantua, donde, al igual que en Florencia, el partido fue interrumpido por la aparición de un cuerpo volante, nacarado de forma discoidal y rapidísimo, y por la caída al mismo tiempo de copos blanquecinos que se disolvían al entrar en contacto con el suelo. El suceso florentino, que constituye uno de los casos ufológicos con una documentación más extensa, fue excepcional, también porque ofreció a los estudiosos la oportunidad de profundizar sobre la base de análisis científicos en el conocimiento de estos anómalos copos, quizá el más asombroso de los efectos secundarios de los fenómenos ufológicos, conocido en general como fils de la Vierge. Fue precisamente después del episodio florentino cuando se determinó que el silicio tenía que ver con esos filamentos finos e inestables que a menudo los ovnis dejaban a su paso. En efecto, en aquella ocasión, de forma realmente oportuna, un estudiante universitario, Alfredo Jacopozzi, recogió y aisló el material en un envase esterilizado de vidrio y lo llevó a analizar al Instituto de Química Analítica de la Universidad de Florencia. El resultado del examen microscópico, llevado a cabo por el director del instituto, el profesor Giovanni Caneri, reveló que se trataba de una sustancia destructora fibrosa con notable resistencia mecánica a la tracción y a la torsión, sometido a calentamiento. Adquiere un color parduzco
y deja un residuo fundible y transparente. El residuo fundible contiene por espectrografía fundamentalmente boro, silicio, calcio y magnesio. En una línea puramente hipotética, dice Caneri, la sustancia examinada en la escala microquímica podría ser un vidrio borosilicio. Existe, sin embargo, una duda fundamental. ¿Cómo puede tratarse de vidrio borosilicio si el examen no ha constatado la presencia de moléculas de oxígeno? Lo que el buen profesor no pensó en la posibilidad de que la muestra pudiera estar contaminada, bien al entrar en contacto con el aire contaminado de la ciudad, bien al entrar en contacto con el suelo, o incluso al recogerla o introducirla en un frasco de vidrio. Cuando tomamos una muestra para analizar, debemos tener en cuenta cómo la hemos conseguido. Cualquier cosa puede contaminar la muestra y darnos una lectura confusa o incorrecta. En el flap italiano de 1954 fueron muchas otras las ocasiones en las que zonas y ciudades enteras quedaron cubiertas por estratos blancos de esta particular sustancia, conocida ya entonces en el ámbito ufológico con los nombres de fils de la Vierge en Francia, cabellos de ángel en España y como Angel's Hair en los países anglosajones, o sea, los países de habla inglesa. Se tenía experiencia al respecto, por ejemplo, en las localidades francesas de Oloron y Gaillac. Se tenía experiencia al respecto, por ejemplo, en las localidades francesas de Oloron y Gaillac, que ya comenté en un vídeo anterior, donde el 17 y 27 de octubre de 1952 el paso de una nave nodriza y otros objetos volantes se había producido acompañado de una cascada de esos hilos blancos tan finos. Esta particular lluvia silicia cayó también en 1954 en Francia, en Saint-Pré-en-Retz, 20 de septiembre, Meral, 14 de octubre, y Vienne, 18 de octubre. Por otro lado, cabe recordar que después de los avistamientos florentinos del 27 de octubre, la sustancia inestable y blanquecina fue hallada en numerosas localidades alrededor de la capital. El mes de noviembre comenzó con un episodio que se hizo famoso tanto por las numerosas investigaciones llevadas a cabo por los periodistas en el lugar de los hechos, como por el eco que tuvo en la prensa. A las 6:30 del 1 de noviembre, Rosa Lotti, una mujer de unos 40 años y madre de 4 hijos, definida por quienes la conocían como equilibrada y sin tendencia a falsear, caminaba por un sendero que conducía a Chenina, pueblo en las cercanías de Bucine, en la provincia de Arezzo, para asistir a la misa de la festividad de Todos los Santos. Iba elegantemente vestida, pero calzaba zapatillas para no estropear los zapatos en el trayecto. Mientras cruzaba el bosque con un ramo de flores, se vio involucrada en un encuentro cercano del tercer tipo, muy similar, por sus excéntricas peculiaridades, a un contacto con esos espíritus burlones de la naturaleza de los que hablan las leyendas. La hipótesis se vería avalada por ciertas teorías parafísicas, como la elaborada por Jacques Vallée, que evidencian cierto paralelismo aún por estudiar entre la fenomenología ufológica
y la ligada a la población de hadas, gnomos, duendes y geniecillos. En efecto, a menudo las modalidades de manifestación de estos dos tipos de episodios son similares. Ejemplo de ello son los puntos en común entre las abducciones y los raptos de las hadas. Llegados a este punto quiero hacer una observación. Existen los extraterrestres y los fantasmas y los faunos y hadas y genios y todas esas criaturas. Hay personas que por su preparación académica, religiosa o el ambiente en que se han formado y desenvuelto, no pueden concebir el hecho de que haya vida fuera de la Tierra. Les resulta imposible de aceptar esa posibilidad. Por eso, cuando sufren una experiencia de encuentro del tercer tipo, su cerebro deforma la experiencia de manera que los humanoides que la persona ve son interpretados como duendes, hadas o cualquiera de esas criaturas fantásticas, y hablo por experiencia. No es mi caso personal. Sé muy bien distinguir entre extraterrestres y criaturas mitológicas o del folclore popular, pero conozco personas a quienes les ha pasado, y cuando me explicaban la experiencia hablaban de fantasmas. También quiero dejar claro que algunas de esas criaturas que en la Tierra pueden parecer fantásticas existen en otros planetas, como el caso del Pies Grandes. Concretamente el Pies Grandes es intergaláctico. Perdón, hay una confusión de términos. Quise decir interdimensional. El Pies Grandes es interdimensional. Es decir, que se puede encontrar en diferentes planetas, porque al ser interdimensional puede viajar perfectamente a través de todo, o sea, en todos los niveles. Por cierto, ya hice un vídeo sobre el tema del Pies Grandes. Ya el famoso caso del paso Diatlov. Ya hice el vídeo y bueno, ahí tenéis un claro ejemplo sobre esto que hablo del Pies Grandes o Yeti o Sasquatch. Recibe varios nombres según la zona donde se le ha visto y claro, lógicamente, según el idioma, pues se le da un nombre o se le da otro. Por ejemplo, lo ven en el Himalaya, en la zona del Himalaya, Tíbet, lo llaman Yeti. Bueno, pero tanto Yeti como Bigfoot o Sasquatch es la misma cosa. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Me había quedado con esto del Yeti y bueno, sí, continúo. Vamos a ver, pero volvamos a los hechos en los que se vio envuelta la señora Loti. Eran las 7 de la mañana y el día prometía ser soleado. La mujer caminaba tranquila por el sendero cuando de repente vio un extraño objeto que asomaba entre los arbustos. Era oscuro y fusiforme, más ancho en el centro. De improviso se le plantaron delante dos seres muy pequeños, de 1 metro de estatura, vestidos con una especie de monos con botones brillantes como estrellas y con los hombros cubiertos por una capita. 1 metro de estatura, pues los que tengáis hijos, pues ya os haréis una idea, ¿no? 1 metro de estatura es como un niño, ¿no? Tenían ojos inteligentes,
hablaban una lengua desconocida con extraños sonidos tipo Liu Loi Lai, Liu Loi Lai, y reían y gesticulaban con ademanes cordiales, como queriendo establecer un diálogo. Luego, sin embargo, le quitaron de las manos a la mujer el ramo de flores y una media que sujetaba. Esta instintivamente protestó, pero los hombrecillos le devolvieron solo una parte de las flores e introdujeron el resto y la media en un minúsculo aparato del que extrajeron un objeto en forma de rollo con el que le apuntaron. En ese momento la mujer, alarmada, se alejó corriendo. No volvería a ver a esos seres, aunque tiempo después, en compañía de otras personas, sería protagonista de un breve avistamiento. ¿Con quién se encontró Rosalotti? No existe una respuesta. En cualquier caso, su historia contó con el respaldo de los relatos de otros testigos. En efecto, algunas personas observaron también por la mañana temprano una extraña cosa en vuelo, mientras que un obrero de San Leolino vio como un objeto luminoso caía en el bosque de Chenina y un albañil de Gavignano lo vio en cambio cuando se elevaba verticalmente de ese mismo lugar. Además, entre las 23:30 y las 24 horas de ese mismo día, fueron muchas las personas que observaron otro objeto volante no identificado, el último de ese día. Casi 30 fueron los aterrizajes registrados en la oleada italiana de 1954, y algunos de ellos dejaron huellas visibles en el suelo, como de quemaduras, como los que se produjeron en San Próspero, a las afueras de Siena, la noche del 14 al 15 de octubre, y en San Giuseppe Vesuviano, el 23. El caso más famoso sigue siendo el de Nuoro, del 4 de noviembre. Eran las 15:15. El taxista Francesco Tanca se dirigía hacia Nuoro desde el monte Ortovene, hasta donde había acompañado a un grupo de turistas, cuando en un claro vio un objeto metálico de color gris opaco con un casquete circular. Presa del pánico, Tanca llegó rápidamente a Nuoro y relató su experiencia a los amigos, con quienes volvió poco después al lugar, pero no encontró restos del disco. El relato de Tanca fue respaldado por el de otros dos habitantes de Nuoro, Gianni Cambosu, que vio en el mismo lugar el mismo objeto en torno a las 15:30, y Giannino Guerracini, que desde la cima del monte Ortovene lo vio ganar altura verticalmente. Los tres testimonios son independientes entre sí y por consiguiente especialmente significativos. Perdonad un momento. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una parte también interesante. OVNIs y diplomáticos. En los avistamientos de la oleada de 1954 se vieron envueltos también varios diplomáticos, cuyo acreditado testimonio contribuyó a que los medios de comunicación no se burlaran ni ridiculizaran este asunto de los ovnis. Una cosa era ya evidente para todos. Fueran lo que fueran, estos aparatos, presumiblemente alienígenas, habían tenido en su punto de mira la península italiana, mostrando, aparte de todo, cierta predilección por su capital, Roma. Y precisamente en Roma se encontraba uno de los diplomáticos testigos de la oleada. La embajadora de Estados Unidos en Italia, Claire
Luzboth, cuando a las 15:22 del 28 de octubre la zona de Centocelle fue sobrevolada por una esfera luminosa que dejó como huella tangible de su paso los misteriosos filamentos. Ya sabéis, aquellos hilos fils de la Vierge. Otro diplomático que en 1954 vivió una experiencia relacionada directamente con la fenomenología ufológica fue el duque Tommaso Gallarati Scotti, ex embajador de Italia en Madrid y Londres, quien el 14 de octubre avistó un objeto volante en Prada, en las cercanías de Bellagio. Pero el diplomático que proporcionó el testimonio más minucioso de la oleada italiana de 1954 y que desde ese momento decidió dedicarse con apasionamiento a la ufología, no solo escribiendo, sino creando incluso un centro de investigación, el CISAE, Centro Italiano de Estudios de Aviación Electromagnética de Roma. Fue el cónsul de Italia Alberto Perego, en la época de los hechos, jubilado. Perego, especializado en cuestiones militares, había desarrollado gran parte de sus misiones en bases navales aéreas de todo el mundo. Y en su libro L'aviazione di altri planeti opera tra noi, de 1963, Perego cuenta detalladamente su desconcertante experiencia. El sábado 6 de noviembre de 1954, hacia las 11 de la mañana, me encontraba en el barrio de Tuscolano, cuando vi en el cielo unos puntitos blanquecinos. A mi alrededor había una veintena de obreros de la fábrica Neri, que al igual que yo, estaban viendo perfectamente esos puntitos. Decidido a no perderme ni un minuto de la insólita manifestación, subí a la terraza de la fábrica. Permanecí en ella 2 horas, cautivado por lo que solo sabría describir como el espectáculo más emocionante de mi vida. Muchas otras personas estaban conmigo, todas ellas muy interesadas en el insólito espectáculo. Empecé a asombrarme realmente cuando vi una primera escuadrilla de 4 aparatos en formación de rombo. A los 3 o 4 minutos vi otras escuadrillas de 4 aparatos también en rombo. 7 en formación delta. 12 en amplio ángulo obtuso. Al cabo de aproximadamente media hora calculé que en el cielo de Roma debía de haber al menos unos 50 aparatos, pero no podía verlos más que en grupos y a intervalos. Hacia mediodía, una formación perfecta de 20 aparatos en V, la más numerosa hasta ese momento, apareció por el este. Casi al mismo tiempo vi otra, idéntica, que avanzaba en sentido opuesto. Fue cuestión de pocas decenas de segundos. Las 2 escuadrillas se encontraron, se unieron por los vértices de las grandes V y formaron una perfecta cruz griega exactamente de 40 aparatos, 10 por cada brazo de la cruz. La cruz giró sobre sí misma 3/4 de vuelta. Luego las 2 escuadrillas se separaron, formando cada una un serpentín de 20 aparatos. Tras algunas curvas en el cielo, los 2 serpentines desaparecieron de la vista, elevándose probablemente a mayor altura. Toda la maniobra duró unos 3 minutos,
con la caída de largos filamentos brillantes y finísimos. Parecían telas de araña. Pude coger algunos. Eran de una materia vidriosa, similar al nylon. Por consiguiente, también sobre Roma cayó, ante el asombro general, la misma inexplicable lluvia algodonosa que apareciera sobre Florencia. Una prueba de que el curioso fenómeno se hallaba inseparablemente vinculado al caso de objetos volantes no identificados. Entre el resto de nevadas de la oleada italiana de 1954, merece la pena recordar en noviembre las de Castoldo el día 1, Gela el día 4 y Città della Pieve el 29. Concretamente, en Gela, los aparatos avistados fueron cerca de 20 y la blanca cortina que caracterizó su paso se extendió sobre una docena de kilómetros alrededor de la ciudad. El 6 de noviembre, Perego vio al menos un centenar de aparatos que hasta las 13 horas sobrevolaron Roma. Su perplejidad fue por ello enorme cuando al día siguiente descubrió que los periódicos no mencionaban en absoluto el asombroso acontecimiento. Y el silencio de la prensa se prolongó hasta tal punto que el cónsul pensó que las autoridades competentes debían de tener algún motivo para no divulgar la noticia y se presentó ante el director general de Asuntos Públicos del Ministerio de Exteriores en el Palacio de la Farnesina, descubriendo que éste ignoraba completamente todo el episodio. Al día siguiente, el 7 de noviembre, una vez más desde el emplazamiento de la fábrica Neri, el diplomático observó nuevas evoluciones de escuadrillas de ovnis acompañadas también por la caída de fils de la Vierge. Sin embargo, tampoco esta vez se produjeron comprobaciones por parte de las autoridades militares. El coronel Musco de Ciampino, con quien Perego se había entrevistado enseguida en busca de una respuesta a sus interrogantes, le comunicó que todo estaba tranquilo y no se había notado nada especial. Y sin embargo, los testimonios habían sido muy numerosos y entre ellos, se descubriría más adelante, también el del futuro fundador del Centro Ufológico Italiano, Giancarlo Barattini, ya fallecido. Los periódicos seguían sin publicar noticias sobre los avistamientos de Roma, donde se produjeron muchos otros hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, publicaron dos sucesos de notable importancia ufológica. El caso de Nuoro, del que ya he hablado anteriormente, y una declaración oficial de la británica War Office, Ministerio de la Guerra, según la cual los radares de la aviación militar británica habían detectado en 6 ocasiones, en pocas semanas, objetos volantes no identificados. La última aparición se había producido el 1 de noviembre en un aeropuerto. Unos 50 aparatos, invisibles para el ojo humano, habían aparecido en formación de U y desaparecido en formación de Z, como registraron puntualmente los radares. ¿Qué sentido se podía atribuir a las figuras creadas por las escuadrillas alienígenas que habían aparecido en Italia y en Inglaterra? Perego sugirió que quizá no había sido una casualidad que los ovnis se dispusieran formando una cruz sobre el Vaticano. El episodio fue interpretado por él como una exhortación a la hermandad mundial enviada por entidades extraterrestres inteligentes. Además, cuando esta figura conocida como Cruz de San Antonio se disolvió en 2 serpentines, adoptó cierta semejanza con el sello de la religión
jurisdavídica, fundada por el profeta mesiánico David Lacharetti en la segunda mitad del siglo XIX. El símbolo es a su vez idéntico al utilizado por los supuestos extraterrestres del planeta extrasolar Humo, que durante cierto tiempo enviaron mensajes por correo a personas de alguna forma vinculadas al ambiente ufológico. Dicho símbolo es asimismo similar al glifo astrológico de Urano, planeta vinculado al signo de Acuario, y por consiguiente a la inminente era acuariana esperada por todos los movimientos de la New Age. Bueno, la inminente en aquella época. Ahora ya estamos de pleno en la era acuariana. Por cuanto respecta al simbolismo de la U y de la Z trazadas por los ovnis en Gran Bretaña, hubo quien relacionó estas dos letras con la bomba atómica. U de uranio, elemento base de la bomba atómica, y con el concepto de final Z, última letra del alfabeto, exponiendo así una advertencia del tipo: atención humanos, las bombas atómicas podrían representar vuestra perdición. Bueno, personalmente creo, y eso seguro que algún aviador militar lo puede confirmar, que las formaciones en U o en Z son formaciones tácticas de ataque y por tanto no hay que buscarles explicaciones fantásticas ni milagrosas. En cuanto a lo de la cruz, un día explicaré algo que me sucedió en Marbella. Ya una experiencia personal. Ya os contaré. Otros, en cambio, pensaron que la Z era en realidad una N, en referencia a las United Nations. U y N, United Nations, como principal potencia del planeta. Se equivocaban. En diciembre de 1954, objetos volantes no identificados sobrevolaron la Toscana, la región que a lo largo de toda la oleada registró más casos. Abruzzo, Lombardía, Campania, Trentino, Emilia-Romagna, Lazio, Piamonte, Molise y Umbría. En Castelluccio di Norcia, Perugia, sobre los montes Sibillini, o montes Sibilinos, en castellano sería, bueno, montes Sibillini. En italiano el plural siempre es terminado en i. El día 23 fueron encontradas sobre la nieve huellas inexplicablemente lisas, justo en el lugar sobre el cual la noche anterior se habían visto descender extrañas luces. Después los episodios se tornaron menos frecuentes hasta casi desaparecer, marcando así el final de la que se recordaría como la oleada italiana de 1954. Una oleada de la que desgraciadamente tenemos noticias obtenidas casi exclusivamente de artículos de periódicos y testimonios recogidos en años posteriores, dado que en aquella época no existían todavía asociaciones ufológicas que desarrollaran un trabajo de campo. Y es probable que precisamente por esto la oleada de aquel año sea especialmente importante en la historia de la ufología italiana. En efecto, la avalancha de episodios fue tal que logró abrirse camino en los medios de comunicación y en la población, modificando su mentalidad hacia un mayor aperturismo ante este tipo de problemática y despertando un interés creciente entre los investigadores más serios. Bueno, chicos, podéis dar like y quien no esté suscrito, que se suscriba. Que vienen vídeos muy interesantes, aviso, ojito, muy interesantes. Un gran abrazo a todos, terrestres y no terrestres.
¡Chao!